¿Cómo lograr metas personales sin dejar que la inseguridad te detenga? ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que puedes hacer algo grande, pero algo en ti te dice que no? Ese susurro que se cuela en tu mente, esa vocecita que te repite que no eres suficiente, o que seguramente vas a fallar. Todos lo hemos sentido alguna vez. Es frustrante, ¿verdad? Justo cuando tienes una meta frente a ti, esa inseguridad aparece como una barrera invisible. Déjame contarte una historia que seguramente te sonará familiar. Hace un tiempo estaba decidido a cumplir un sueño personal. Tenía claro lo que quería y la emoción de imaginarme logrando esa meta me hacía sonreír cada mañana, pero apenas empezaba a dar el primer paso, venía a mi mente un pensamiento: ¿y si no lo logro? Y no era solo una pregunta, era como una pared. Cada vez que avanzaba un poco, mi propia inseguridad me hacía retroceder. Al principio, pensé que era algo pasajero, que solo necesitaba un poco de motivación, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que esa inseguridad no se iba, al contrario, crecía con cada intento fallido. ¿Te imaginas? Sabía que podía hacerlo, pero la duda me paralizaba, y entre más lo pensaba, más excusas encontraba. Quizá no es el momento, tal vez necesito más preparación, otros lo hacen mejor. Cada excusa se convertía en un ladrillo más en esa pared de inseguridad que yo mismo estaba construyendo. Pero aquí viene lo interesante. Llegó un momento en que me di cuenta de algo crucial. No era el fracaso lo que me asustaba, sino lo que dirían los demás si fallaba. ¿Qué pensarán de mí? Esa pregunta, tan simple pero tan poderosa, tenía el control de mis decisiones. Y curiosamente, el problema no era realmente que yo no pudiera, sino que tenía miedo de parecer insuficiente frente a los demás. ¿Y qué hice entonces? Bueno, aquí empieza el cambio. Empecé a cuestionar cada pensamiento de inseguridad, pero no para hacerlo desaparecer de golpe, sino para entenderlo. Me di cuenta de que, detrás de cada duda, había una oportunidad para reforzar mi confianza, para aprender algo de mí mismo que me hiciera más fuerte. Y fue justo ahí cuando comencé a tomar esos pensamientos negativos y, en lugar de dejarlos detenerme, los usé para impulsarme. Sé que suena sencillo, pero no fue magia ni un cambio de un día para otro. Fue poco a poco, con cada paso, que aprendí que esa inseguridad, en lugar de frenarme, podía ser el impulso que necesitaba. Si te quedas, te contaré cómo logré enfrentarla, superar cada obstáculo y finalmente alcanzar esa meta, porque si yo lo logré, estoy seguro de que tú también puedes hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres algo con tanta fuerza que cada día te despiertas pensando en ello? Pero justo cuando decides dar el primer paso, aparece una sombra de inseguridad, como una duda imparable que parece imposible de evitar. Bueno, eso mismo me pasó, y hoy quiero contarte cómo logré superarlo y con ello alcanzar una de mis metas más importantes. Al principio, todo era entusiasmo. Tenía una meta clara. Quería presentar mi proyecto en un evento importante. Me visualizaba logrando ese objetivo. Imaginaba el escenario, la gente, los aplausos, y cada detalle me emocionaba aún más. Sin embargo, la emoción rápidamente se convirtió en preocupación. Cuanto más me acercaba al día de la presentación, más inseguro me sentía. Cada vez que pensaba en mi proyecto, aparecían ideas como ¿y si no es tan bueno como pienso? O ¿y si me equivoco frente a todos? Fue frustrante porque sabía que estaba preparado. Había dedicado horas y esfuerzo, pero la duda siempre estaba ahí, constante, haciendo que cada avance se sintiera más pesado. ¿Sabes lo peor? Empecé a justificar esa inseguridad. Tal vez necesito más práctica, o quizás es mejor esperar otro año. Era como si mi propio cerebro estuviera saboteando todo el trabajo que ya había hecho, y cada vez que buscaba alguna excusa para evitar el momento, mi inseguridad parecía ganar un poco más de terreno. Pero un día, mientras repasaba mis notas, algo hizo clic. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba dejando que esos pensamientos, que ni siquiera eran ciertos, controlaran mi vida? Fue como si me cayera el 20. Estaba permitiendo que el miedo me detuviera, cuando en realidad lo que necesitaba no era más preparación, sino confianza en mí mismo. Decidí hacer algo radical. Al día siguiente, me obligué a dar ese paso que tanto temía. No se trataba de sentirme listo, sino de enfrentar esa inseguridad. ¿Y sabes qué? Al principio fue difícil. El miedo seguía ahí, como una voz molesta en el fondo, recordándome todas mis dudas, pero esta vez, en lugar de huir,
la enfrenté. Empecé a hablar con más personas sobre mi proyecto, a pedir opiniones sinceras y a corregir pequeños detalles. Fue un proceso, pero cada conversación, cada corrección me hacía sentir más seguro. Poco a poco dejé de ver la inseguridad como una barrera y la comencé a ver como una oportunidad para mejorar. Cuando finalmente llegó el día del evento, me sentía listo. Sí, la inseguridad seguía allí, pero ahora era diferente. No era una enemiga, sino una herramienta. Y cuando subí al escenario, no pensé en si iba a fallar, sino en cuánto había aprendido enfrentando ese miedo. Al terminar mi presentación, recibí aplausos y en ese momento me di cuenta de algo que cambió mi vida. La inseguridad no desaparece por completo, pero puedes aprender a vivir con ella, a usarla como impulso. Y ese día, más que una presentación, gané algo mucho más valioso, la confianza de que, aunque la inseguridad esté ahí, no tiene el poder de detenerme. Esta experiencia me enseñó que cualquier persona puede lograr sus metas personales, sin importar cuán insegura se sienta al inicio, porque al final, el verdadero secreto no es no tener miedo, sino avanzar con él a tu lado. ¿Alguna vez te has detenido justo antes de alcanzar algo que realmente querías? Es curioso, ¿verdad? Tener todo el esfuerzo y las ganas, pero al final sentirte paralizado por algo tan intangible como la inseguridad. ¿Qué es lo que realmente nos detiene cuando queremos lograr nuestras metas? Hoy quiero que hablemos de esos obstáculos que nos frenan y al mismo tiempo de cómo podemos transformarlos para dar un paso adelante. Imagina este escenario. Has decidido empezar un nuevo proyecto. Tienes las ideas claras. Te sientes motivado, pero al primer intento aparece una duda. Es como una pequeña voz que te dice, ¿y si no lo hago bien? De repente empiezas a cuestionarte, ¿y si no soy lo suficientemente bueno para esto? Ese es el primer obstáculo que muchos enfrentamos, el miedo al fracaso. No es solo un miedo cualquiera, es el temor a invertir tiempo y energía para que, al final, las cosas no salgan como esperabas. Este miedo es como un peso invisible, porque cuanto más piensas en él, más grande se vuelve. Pero aquí está la clave. Ese miedo, en realidad, es una oportunidad disfrazada para evaluar tus miedos y enfrentarlos. Sin embargo, el miedo al fracaso no es el único obstáculo. Hay otro enemigo que se cuela silenciosamente. ¿Te ha pasado que, justo cuando estás a punto de lanzarte, comienzas a compararte con otros? La comparación es el segundo obstáculo y puede ser aún más paralizante. Ves a alguien más que ya logró lo que tú quieres y de repente piensas, ¿para qué intentarlo si ellos ya lo hacen mejor? Pero aquí está lo sorprendente. Cada comparación es una distracción, una excusa que le das a tu mente para no hacer lo que realmente quieres. Si lo piensas bien, las personas que lograron grandes cosas no lo hicieron porque no hubiera competencia. Lo hicieron porque se enfocaron en su propio camino. Y luego está el tercer obstáculo, uno que pocos admitimos, pero que está ahí, el temor al juicio de los demás. Sabemos lo que queremos hacer, incluso sabemos cómo hacerlo, pero la sola idea de que alguien nos critique o que no les guste nuestro trabajo nos hace retroceder. Pensamos, ¿qué van a decir de mí si fallo? Esta es una de las razones más comunes por las que abandonamos nuestros sueños, porque tememos más la opinión de los demás que el hecho de intentar. Pero, y aquí viene lo interesante, la opinión de los demás es solo eso, una opinión, y no define lo que somos, ni lo que somos capaces de lograr. Entonces, tenemos tres grandes obstáculos: el miedo al fracaso, la comparación con otros y el temor al juicio. Cada uno parece una razón legítima para detenerse, pero si los miramos bien, todos tienen algo en común. Son pensamientos, no realidades. Y eso cambia todo, porque un pensamiento se puede transformar. Puedes sentir miedo, compararte, temer lo que dirán, pero si logras verlo como lo que es, un pensamiento pasajero, puedes aprender a avanzar con ellos, porque esos obstáculos, en lugar de ser barreras, pueden ser el impulso que necesitas para desafiarte y finalmente lograr tus metas. Hoy, si te encuentras enfrentando uno de estos obstáculos, recuerda que no estás solo. Todos hemos sentido el miedo, la comparación y el juicio, y aún así tenemos el poder de elegir avanzar. ¿Estás listo para enfrentar esos pensamientos
y empezar a caminar hacia tus metas? A veces, la inseguridad es como una sombra que sigue cada uno de nuestros pasos. Por más que queramos, ahí está, recordándonos todo lo que creemos que nos falta. Pero, ¿y si te dijera que hay formas de transformar esa sombra en un impulso? Hoy quiero compartir contigo algunas estrategias que me ayudaron a superar esa inseguridad, o mejor dicho, a caminar con ella sin que me detuviera. Todo comenzó en un momento clave. Estaba decidido a tomar un gran paso en mi vida, una meta que había postergado muchas veces, pero como era de esperarse, apenas lo intenté, la inseguridad apareció. Fue entonces cuando entendí que no podía esperar a que desapareciera. Tenía que aprender a vivir con ella y, mejor aún, a usarla a mi favor. Primera estrategia: visualización positiva. Suena simple, pero es poderosa. Me di cuenta de que cada vez que pensaba en mi meta, automáticamente me imaginaba fallando. ¿Y si hacía lo contrario? Esa noche decidí cerrar los ojos e imaginarme logrando exactamente lo que quería. En vez de visualizar un fracaso, empecé a imaginarme cada paso que daría y, lo más importante, cómo me sentiría logrando esa meta. Ese cambio fue crucial porque cuanto más lo repetía, más real se volvía. Y aunque al principio parecía solo un ejercicio, con el tiempo noté algo sorprendente. Ya no me veía como alguien incapaz, sino como alguien que con cada paso podía acercarse a lo que quería. La siguiente estrategia que descubrí fue la acción progresiva. Muchas veces, lo que más asusta es pensar en la meta como un todo, tan grande que parece imposible. Entonces decidí dividir ese gran objetivo en pequeños pasos. Empecé haciendo algo muy pequeño cada día, algo que parecía insignificante, pero que me acercaba un poco más. La inseguridad seguía allí, pero cada pequeña acción me daba una pizca de confianza. Y con cada paso, esa confianza se acumulaba. Al final, ya no se trataba de alcanzar o no la meta, sino de dar un paso y luego otro. Sorprendentemente, esa acumulación de pasos pequeños se transformó en un avance real. La tercera estrategia, y quizá la más importante, fue cambiar mi diálogo interno. Un día me di cuenta de que cada vez que algo me salía mal, me decía a mí mismo cosas como: no soy lo suficientemente bueno o siempre me pasa lo mismo. Era como si yo mismo me estuviera saboteando. Así que decidí cambiar esos pensamientos negativos por afirmaciones de seguridad. Comencé con algo sencillo. Cada vez que sentía que no podía, me decía a mí mismo: estoy aprendiendo y eso está bien. Al principio se sintió raro, casi artificial, pero poco a poco, ese cambio en mi diálogo interno empezó a transformar la forma en que me veía a mí mismo. Ya no era una persona insegura que intentaba, sino alguien que creía en su propio crecimiento. Estas estrategias no eliminaron mis inseguridades de un día para otro, pero me enseñaron algo mucho más importante. La inseguridad no tiene por qué ser un obstáculo. Si hoy te encuentras en ese punto donde sientes que no puedes avanzar, intenta estas herramientas. Imagina el éxito en lugar del fracaso. Divide tus metas en pasos pequeños y repite en tu mente que eres capaz, porque la seguridad no llega de golpe, se construye paso a paso, palabra a palabra. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si empiezas hoy? Imagina esto: mañana despiertas y decides finalmente dar el primer paso hacia esa meta que siempre has querido. No importa si es pequeño, lo importante es que es el inicio de algo grande. Suena emocionante, ¿verdad? Pero claro, en el fondo sientes una mezcla de miedo y emoción, esa mezcla que solo aparece cuando estás a punto de hacer algo significativo. Quiero que pienses en algo. Cada persona que ha logrado sus sueños empezó con un primer paso, igual que el que tú puedes dar hoy. Y sí, tal vez tengas dudas, tal vez esa inseguridad te susurre que te detengas, que esperes un poco más, pero ¿qué pasaría si decides ignorar esa voz? Si decides que, aunque la inseguridad esté ahí, no tiene el poder de frenarte? Porque, después de todo, la inseguridad no es más que una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Y créeme, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Ahora, te invito a hacer algo concreto. Toma una hoja de papel o abre una nota en tu celular y escribe un pequeño paso que puedas dar hoy. No tiene que ser el paso más grande, solo uno que te acerque un poco más a esa meta que tienes en mente. Piensa en ello como una inversión en ti mismo, un compromiso contigo. Tal vez es un mensaje que debes enviar, una llamada, o simplemente investigar algo que necesitas saber. Lo importante es que al final del día puedas decirte a ti mismo: hoy avancé,
aunque sea un poco. Este es el momento. Hoy, justo ahora, tienes la oportunidad de hacer algo diferente, porque cada día que dejas pasar es un día que no volverá, pero cada pequeño paso que das te acerca a esa versión de ti mismo que siempre has querido ser. Si puedes imaginarlo, si puedes sentir esa emoción dentro de ti, entonces tienes lo que necesitas para empezar. Así que, ¿qué dices? ¿Te atreves a dar ese primer paso? Porque, aunque parezca pequeño, hoy puedes hacer algo que te acerque a tus sueños. Sin importar cuánta inseguridad sientas, es hora de avanzar. Imagínate por un momento en el futuro, quizá dentro de unos meses o tal vez en un par de años. Estás allí, habiendo alcanzado esa meta que hoy parecía tan lejana, y miras atrás, recordando todos esos momentos en que la inseguridad casi te detiene. Te das cuenta de algo poderoso. Todos esos pasos pequeños, esas decisiones aparentemente simples de seguir adelante, te han llevado justo hasta donde querías estar. Es curioso cómo funciona la vida. Muchas veces creemos que los grandes cambios requieren de actos heroicos o de una confianza inquebrantable, pero la verdad es otra. Los grandes logros están hechos de pequeños pasos, de momentos en que elegiste intentarlo a pesar de las dudas. Esa inseguridad que antes parecía un obstáculo se convierte en un recordatorio de tu propia fortaleza, de tu capacidad para seguir adelante, incluso cuando el camino no estaba claro. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de comenzar a escribir esa historia para ti mismo. Una historia que, al final, no será de alguien que nunca dudó, sino de alguien que eligió avanzar a pesar de la duda. Porque, aunque la inseguridad siempre esté ahí en algún rincón, no tiene el poder de definir quién eres ni hasta dónde puedes llegar. Ese poder es solo tuyo. Así que, la próxima vez que sientas que no puedes, recuerda esto: todo gran sueño comienza con un primer paso, y luego con otro y otro. No necesitas saber todo el camino ahora mismo, solo necesitas la voluntad de avanzar, porque la seguridad se construye, y cada paso que das te acerca más a esa versión de ti mismo que siempre has soñado. La pregunta que quiero que te hagas hoy es simple, pero poderosa. ¿Qué haría hoy si la inseguridad no me detuviera? Porque la respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de una historia que cambiará tu vida. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final, y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.